800 años del Belén. Sí, celebramos este año 2023, 800 años desde que San Francisco de Asís, en 1223, en aquellas Navidades, en una población llamada de Grecio, montó el primer Belén. Hace 4 años, el Papa Francisco publicó una carta apostólica sobre el Belén. Se llamaba Admirabile Signum y merece la pena rescatarla con motivo de este 800 aniversario. El contexto histórico en el que San Francisco de Asís montó el primer Belén pues fue porque él había venido de Tierra Santa, se había quedado impactado de lo que eran las cuevas de Belén donde Jesús había nacido. También había venido de Roma de encontrarse con el Papa y muy probablemente se había quedado impactado de los mosaicos del nacimiento de Jesús que estaban en Santa María la Mayor. El caso es que iba a celebrar las Navidades en Grecio y allí a un hombre conocido suyo le pidió que le ayudase a organizar el primer Belén viviente. Tenemos que cuidar como oro en paño la tradición de los belenes, porque en ella se juegan, por una parte, la transmisión de la fe. Sí, hemos recibido también una parte importante de la transmisión de la fe en el seno de la familia en torno al Belén, haciendo del Belén el centro de nuestro hogar. Si dice el Papa Francisco, ¿no?, que la fe se transmite con la leche materna, pues es una expresión que viene también a recordarnos que la fe se transmite desde los primeros momentos en los que somos testigos de cómo en el seno de una familia se venera y se adora al niño Jesús y se celebra el cumpleaños del niño Jesús, que es lo mejor que nos ha pasado en la historia. Por lo tanto, no tenemos que guardar como oro en paño la tradición de los belenes, pues por una parte, porque como digo, nos han transmitido la fe y también ahora nos permiten confesarla delante del mundo. Sí, en este momento de secularización, pues volver a poner el Belén en el centro de la familia, en el centro de la sociedad, en nuestro barrio, en la calle, es volver a confesar nuestra fe, a recordar que Jesucristo es el centro de la historia, que comenzamos a contar el tiempo desde el nacimiento de Jesús. Y además es un momento para recordarle al mundo que una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría. Existen carcajadas sin alegría y son muy tristes. Existe Navidad sin natividad y está vacía de significado y de contenido. Bueno, vayamos por lo tanto. Voy directamente a esa carta apostólica, Admirabile Signum, y elige 14 signos. 14 signos que encontramos en los que tradicionalmente, ¿no?, solemos encontrar en los belenes. Y voy a ellos. El primero, el Belén se suele describir en medio de la noche y del cielo estrellado. Es la imagen de la oscuridad que nos envuelve. La oscuridad envuelve al hombre. El pueblo que caminaba en tinieblas, el hombre vive en una soledad existencial. Tiene muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? El hombre está lleno de preguntas existenciales. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? El hombre necesita que se haga luz en su vida, que los cielos se abran. Eso es lo que significa esa noche en la que acontece el Belén, el nacimiento en Belén, la noche, el cielo estrellado. En segundo lugar, es también frecuente que en nuestros belenes encontremos palacios en ruinas. Sí, es curioso, ¿no? Suele haber con frecuencia palacios en ruinas en la representación de los belenes. Imágenes de la humanidad caída, del mundo viejo, necesitado de redención. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, el mundo que se cae, los palacios en ruinas. En tercer lugar, en nuestros belenes también es muy frecuente que haya una presencia muy profusa, muy abundante de la naturaleza, los riachuelos, las montañas, las ovejas. Es como la presencia de lo que San Francisco de Asís expresó en el Cántico de las Criaturas. Loado seas por toda criatura, mi Señor. En especial loado por la hermana agua preciosa en su candor, que todas las criaturas alaban al Señor y están presentes en el Belén. En cuarto lugar, los ángeles y la estrella. Así los une Admirabile Signum, porque los ángeles y la estrella anuncian que hemos recibido una llamada a ponernos en camino. Dios nos da signos para que sigamos esos signos hasta encontrarnos con Jesús. En quinto lugar, los pastores. Los pastores, dice esta carta apostólica, que los pastores son
testigos de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que en Dios lo tenemos todo y sin Dios no somos nada. Qué importante es la pobreza evangélica para saber descubrir a Dios que llega. En sexto lugar, mendigos y desheredados. Es muy frecuente que en los belenes también se adornen con mendigos, con desheredados, con cojos, con tullidos, que bien sabemos que fueron los favoritos de Jesús, aquellos en los que de una manera especial expresó la llegada del reino con sus milagros y con la predicación directa de ese reino de Dios. En séptimo lugar, el palacio de Herodes. Y es una gran tradición, siempre suele haber ahí al fondo del Belén un palacio en lo alto de una montaña cerrado a cal y canto. Ese es el palacio de Herodes, signo también de la humanidad que se cierra y no acoge la salvación. En octavo lugar, los personajes contemporáneos que suelen estar presentes en el Belén. Es muy curioso porque si visitamos un Belén pues, que está organizado pues, en un entorno sanitario, pues con frecuencia vemos personajes vestidos con batas blancas, los médicos y las enfermeras. Si vamos a un Belén que está montado pues, en un cuartel de las Fuerzas Armadas, vemos allí con los uniformes a los guardias civiles o a la policía. Es hermoso ver que los Belenes incluyen personajes contemporáneos, porque es un recordatorio de que estamos llamados a traer a Dios a nuestras vidas. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sí, la santidad está llamada a hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Noveno lugar, el noveno signo, el pesebre. Sí, el pesebre es un gran signo. San Agustín fue especialmente el que se dio cuenta de este signo. El pesebre es el lugar en el que los animales comen. Allí fue colocado Jesús. ¿No será esto un signo de la Eucaristía? Que Jesús se nos entrega en comida. Y además, la etimología de la palabra Belén, que significa casa de pan, ¿no apunta en esta misma dirección? Parece que, por lo tanto, el Belén nos está evocando la Eucaristía, Jesús que se nos entrega como alimento. Décimo signo, los magos de Oriente, aquellos 3 magos de Oriente, que hacen referencia a la catolicidad de la Iglesia. El gran anuncio de la fe está dirigido al mundo entero y estamos llamados a evangelizar a los pueblos de todo el mundo. Un décimo signo, el buey y el asno, que fue precisamente Francisco de Asís el que tuvo la genialidad de introducir el buey y el asno en la representación del Belén. No están presentes en los evangelios el buey y el asno, están presentes en Isaías 1:3, donde se lamenta el profeta: conoce el buey la voz de su amo, el asno es capaz de reconocer pues, el alimento que le da a su amo, y sin embargo tú, Israel, no vas a ser capaz de reconocer a tu Señor. Es por lo tanto un lamento y una llamada a que conozcamos el don de Dios, a conocer el don de Dios. No vaya a ser que seamos más burros que el burro, como se dice popularmente. Y vayamos a los 3 signos finales, a los 3 personajes centrales. El de María que se presenta contemplando y mostrando al niño. María contempla y muestra al niño. El 13º pues es el de José, con un bastón en la mano, ceñido como para salir de camino, a veces con un candil en la mano, que es la imagen del custodio, el hombre elegido para custodiar a Dios. ¡Qué paradoja! Un hombre elegido para custodiar a Dios. Y el último signo, el signo de los signos. Yo os daré un signo. Mirad, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. El último signo es Jesús, concebido virginalmente por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido en Belén. El último signo es el Emmanuel, Dios con nosotros. El último signo es esa paradoja, el niño Dios. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios omnipotente, esté al mismo tiempo presente en la fragilidad del niño? Este es el signo de los signos, la grandeza de Dios presente y ocultada en la debilidad del niño. Bien, estos son los 14 signos que en Admirabile Mysterium, aquí y allá, aunque igual no están un tanto desordenados, y yo lo sé,
los he expresado pues, en estos 14 signos, allí se nos ofrecen. Lo importante es que entendamos que tenemos que cuidar como oro en paño el Belén, que tenemos que hacer del lugar de contemplación, en el que nos introduzcamos en el misterio de Jesucristo, en esa composición de lugar de la que hablaba San Ignacio de Loyola, tocarlo, sentirlo, adentrarnos en el misterio de Cristo. Voy a concluir compartiendo un conocido refrán del refranero español. Es impresionante el refranero español, cómo está impregnado de imágenes bíblicas, ¿no? Sabéis que en España hay un refrán que dice: armarse el Belén o montarse el Belén. Se ha montado el Belén, se ha armado el Belén. ¿Qué suele significar eso? Pues que se ha armado un lío, se ha armado un lío, ¿eh? Bueno, pues es que ciertamente cuando Jesús llegó se armó un lío. Y la predicación del reino de Dios no fue fácil, fue en medio de muchas contradicciones. También hoy en día la predicación del reino de Dios la llevamos a cabo en medio de muchas contradicciones, con muchos problemas. Se armó el Belén, se armó el lío, sí, pero Jesús está presente entre nosotros, ¿no? Él es signo de contradicción y en medio de las pruebas Él nos acompaña. Se armó el Belén, ciertamente, pero el Señor es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por cierto, voy a concluir aconsejándoos pues, una película que es una joya, que se publicó que se produjo en el año 2017, que precisamente tiene este título: Se armó el Belén. Se armó el Belén es una producción cinematográfica animada, con figuras animadas dirigidas a los niños, pero con un contenido que ojalá todos los adultos fuésemos capaces de acogerlo. Por lo tanto, venid, adorémosle. Esta es la Navidad, queremos celebrarla con la ilusión de un niño y con la madurez de un corazón en el que han pasado ya muchos años en nuestra vida, y cada vez cuanto más tiempo pasa en nuestra vida, nos damos cuenta, nos vamos percatando de que conocer a Jesús es lo mejor de nuestra vida, es lo mejor que nos ha pasado en esta vida.